Mari Carmen era solo una empleada doméstica invisible en las calles de Madrid, una mujer de 46 años que limpiaba casas de gente rica para sobrevivir. Nunca imaginó que una noche de gala en el Círculo de Bellas Artes cambiaría su vida para siempre. Nunca imaginó que sería testigo de algo tan perturbador que la perseguiría en pesadillas. Y nunca, jamás, imaginó que tendría que elegir entre su propia seguridad y la vida de una mujer que apenas conocía. Esa noche, entre luces doradas y aplausos elegantes, Mari Carmen vio algo que nadie más quiso ver, un detalle que heló su sangre, una súplica desesperada que cambió todo, porque detrás de la sonrisa perfecta del doctor Javier Llorente, el neuropsiquiatra más respetado de Madrid, se escondía un secreto tan oscuro que cuando finalmente salió a la luz, estremeció a toda España. Su esposa Isabel no estaba enferma, estaba siendo envenenada sistemáticamente, noche tras noche, por el hombre en quien más confiaba. Pero cuando Mari Carmen intentó ayudarla, descubrió que enfrentaba algo mucho más peligroso que un marido abusivo. Enfrentaba toda una red de silencio, complicidad y amenazas que llegaba hasta los rincones más poderosos de la sociedad madrileña, y cuando finalmente encontró las pruebas que necesitaba para salvar a Isabel, ya podría ser demasiado tarde. Suscríbete al canal para más historias que te cambiarán la perspectiva de la vida. Y cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Las luces doradas del salón principal del Círculo de Bellas Artes brillaban como si fuera una noche de coronación. Madrid se vestía de gala, y entre médicos renombrados, políticos locales y empresarios de abolengo, todos aplaudían la presencia imponente del doctor Javier Llorente. Su reputación como neuropsiquiatra era intachable. Donaciones generosas a hospitales de la Comunidad de Madrid, obras de caridad en parroquias de Carabanchel, conferencias magistrales que llenaban auditorios. Era el hombre perfecto, el esposo perfecto, el ciudadano ejemplar que España necesitaba. A su lado, como una muñeca de porcelana colocada cuidadosamente en una vitrina, estaba Isabel Rivas Llorente. Su vestido de seda azul marino caía elegante sobre su figura delgada, quizá demasiado delgada. Su sonrisa permanecía congelada en los labios, como si alguien hubiera pintado esa expresión y se hubiera olvidado de darle vida. Sus ojos, que alguna vez fueron vivaces según las fotografías antiguas que decoraban la mansión familiar, ahora parecían cristales empañados, mirando hacia un horizonte que nadie más podía ver. Quien no la conocía veía elegancia refinada, la esposa perfecta del hombre perfecto. Quien la observaba de cerca, muy de cerca, comenzaba a notar cosas que no encajaban. La forma lenta, casi robótica, con que levantaba la copa de vino tinto, el ligero temblor en sus manos cuando alguien le dirigía la palabra directamente, la manera en que sus párpados se cerraban por microsegundos más tiempo del normal, como si estuviera luchando contra un sueño constante. Y fue precisamente en esos detalles aparentemente insignificantes donde se fijaron los ojos de María del Carmen Ruiz, conocida por todos como Mari Carmen. A los 46 años, con su cabello castaño recogido en un moño sencillo y su vestido de algodón beige que había visto mejores días, Mari Carmen era prácticamente invisible en aquella reunión de la élite madrileña. Era la nueva empleada doméstica de los Llorente, contratada apenas 3 semanas atrás para ayudar con las tareas del hogar y atender a la señora Isabel cuando el doctor estuviera en el consultorio. Desde su posición discreta junto a la mesa del buffet, donde ayudaba silenciosamente en el servicio de canapés y copas, Mari Carmen había desarrollado una habilidad especial: observar sin ser vista. Era una supervivencia aprendida en años de trabajo doméstico, donde saber leer el ambiente podía significar la diferencia entre conservar un empleo o perderlo sin explicación. Pero esa noche, mientras los invitados brindaban por los logros del doctor Llorente y los flashes de las cámaras capturaban sonrisas perfectas para los periódicos locales, algo hizo que el mundo de Mari Carmen se detuviera por completo. Isabel, que hasta ese momento había mantenido su postura rígida y su sonrisa artificial, dejó que la copa de vino se resbalara lentamente entre sus dedos. No fue un accidente súbito, no fue un tropiezo. Fue como si sus músculos simplemente hubieran decidido dejar de obedecer. El cristal se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido que cortó las conversaciones como una cuchilla.
El vino tinto se extendió sobre la alfombra blanca como una mancha de sangre, creando una imagen perturbadora que nadie más parecía notar realmente. Los invitados se limitaron a mirar por un segundo antes de retomar sus charlas, considerándolo apenas un pequeño percance sin importancia. Mari Carmen corrió instintivamente para recoger los fragmentos de cristal, sus manos expertas trabajando rápidamente para limpiar el desastre antes de que alguien pudiera considerar que había sido descuido suyo. Pero cuando se agachó junto a Isabel para asegurarse de que no se había lastimado, fue entonces que lo vio. Marcas violáceas apenas visibles en las muñecas de la señora, ocultas habitualmente por las mangas largas de sus elegantes vestidos, pero ahora expuestas brevemente mientras Isabel mantenía los brazos extendidos en una postura extraña, como si no pudiera controlarlos completamente. El corazón de Mari Carmen comenzó a latir con una intensidad que casi la mareó. Esas marcas no eran accidentales. Conocía muy bien el aspecto de los moretones causados por ataduras. Había visto demasiadas mujeres en su barrio de Carabanchel que intentaban ocultar historias similares bajo mangas largas y maquillaje espeso, pero antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, sintió que alguien la observaba. Levantó la mirada lentamente y se encontró con los ojos de Isabel, que por primera vez en toda la noche parecían completamente conscientes, completamente presentes, durante un momento que sintió eterno pero que probablemente no duró más que 3 segundos. Isabel la miró directamente y en esa mirada había algo desesperado, algo urgente que traspasó todas las barreras del protocolo social. Los labios de Isabel se movieron apenas, formando palabras que solo Mari Carmen pudo escuchar por encima del murmullo de las conversaciones que habían vuelto a la normalidad. «Ayúdame, por favor, ayúdame». La voz era tan débil, tan quebrada, que Mari Carmen sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal helado en el estómago. La sala siguió su curso normal. Las risas siguieron sonando. Los aplausos continuaron llenando el aire, pero para Mari Carmen era como si todo hubiera cambiado para siempre. Ya nada podría volver a parecer normal después de esa súplica silenciosa. El doctor Javier, que había estado conversando animadamente con un grupo de colegas sobre sus últimas investigaciones en neuropsiquiatría, se acercó con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado durante años de vida pública. Sus zapatos italianos resonaban con autoridad sobre el mármol, mientras se dirigía hacia su esposa con expresión de preocupación cuidadosamente calculada. «Un pequeño mareo, nada más», anunció a los invitados con voz tranquilizadora, como si fuera apenas un inconveniente menor en una noche perfecta. Isabel ha tenido algunos problemas de presión últimamente, pero nada de qué preocuparse. Pero cuando se inclinó para ayudar a su esposa a levantarse, Mari Carmen notó algo que la heló por completo: la forma en que los dedos de Javier se cerraron alrededor del brazo de Isabel, justo sobre esas marcas violáceas, presionando con una fuerza que hizo que ella se estremeciera visiblemente. Y lo más perturbador de todo fue la sonrisa que nunca abandonó el rostro del doctor, ni siquiera cuando Isabel comenzó a desplomarse completamente. La mañana siguiente amaneció gris sobre los tejados de Carabanchel, como si el cielo quisiera hacer eco del peso que oprimía el pecho de Mari Carmen desde que había abierto los ojos. No había logrado dormir más que 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los párpados veía el rostro demacrado de Isabel. Escuchaba su súplica desesperada: «Ayúdame, por favor, ayúdame». Las palabras resonaban en su mente como campanas de iglesia, anunciando una tragedia inevitable. Su pequeño apartamento de 2 habitaciones, con las paredes descascaradas y los muebles heredados de su madre, nunca le había parecido tan acogedor como esa mañana. Al menos allí, entre las fotografías descoloridas de su familia y el aroma persistente del café de puchero, todo era genuino. No había máscaras elegantes, no había sonrisas falsas, no había secretos enterrados bajo capas de barniz social. Pero la tranquilidad duró poco. El peso de lo que había presenciado la noche anterior la consumía como un fuego lento, y sabía que no podría seguir adelante sin hacer algo. No podía simplemente fingir que nada había pasado. No podía cerrar los ojos ante el sufrimiento de otra mujer. Su conciencia, forjada en años de lucha y supervivencia en un barrio donde los problemas se resolvían entre vecinos, no se lo permitiría. Decidió buscar al padre Benito Montalbán,
el sacerdote de la parroquia de San Isidro que conocía desde que era niña. Si alguien podría aconsejarla sobre qué hacer, si alguien podría ayudarla a entender la gravedad de la situación sin juzgarla por meterse donde no la llamaban, sería él. El padre Benito tenía fama de ser un hombre justo, alguien que siempre había defendido a los más vulnerables en el barrio. La iglesia estaba casi vacía cuando Mari Carmen empujó la pesada puerta de madera. Sus pasos resonaron sobre las baldosas gastadas mientras se dirigía hacia el confesionario, donde sabía que encontraría al sacerdote preparando la misa matutina. La luz filtrada por los vitrales creaba un ambiente de solemnidad que la tranquilizó momentáneamente. «Padre Benito», susurró, acercándose con las manos entrelazadas nerviosamente. «Necesito hablar con usted. Es urgente». El sacerdote, un hombre de 70 años con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de unos ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano, la invitó a sentarse en uno de los bancos delanteros. Mari Carmen le contó todo: la noche en el Círculo de Bellas Artes, las marcas en los brazos de Isabel, la súplica desesperada, la forma extraña en que había perdido el conocimiento, y sobre todo, la sensación aterradora de que aquello no había sido la primera vez. Durante todo el relato, el padre Benito permaneció en silencio, moviendo lentamente las cuentas de su rosario entre los dedos. Sus ojos, que habitualmente irradiaban calidez y comprensión, se fueron oscureciendo progresivamente, pero no de la forma que Mari Carmen esperaba. No parecía sorprendido, no parecía indignado, parecía incómodo. Cuando ella terminó de hablar, el silencio se extendió durante lo que parecieron minutos eternos. Finalmente, el padre Benito suspiró profundamente, un sonido que salió de lo más profundo de su pecho y que llevaba consigo algo que Mari Carmen no supo identificar inmediatamente, pero que la llenó de inquietud. «Hija mía», dijo finalmente, su voz cargada de una gravedad que no tenía nada que ver con comprensión pastoral. «Hay que tener mucho cuidado con las acusaciones que hacemos, especialmente contra hombres que han hecho tanto bien por nuestra comunidad». Mari Carmen sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. «Pero padre, yo vi lo que tú viste», la interrumpió suavemente pero con firmeza. «Puede tener muchas explicaciones. El doctor Llorente ha donado miles de euros para la renovación de nuestro techo, ha pagado medicinas para los ancianos del barrio, ha atendido gratuitamente a familias que no podían costear consultas privadas. Es un hombre de Dios, Mari Carmen. No es bueno levantar sospechas contra alguien así». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Mari Carmen. No era solo una negación, era algo mucho peor. Era una advertencia velada. El mensaje estaba claro. Había líneas que no debían cruzarse, nombres que no debían mancharse, reputaciones que estaban por encima de cualquier sospecha, sin importar cuán fundada pudiera estar. «¿Pero qué pasa si tiene razón?», insistió Mari Carmen, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «¿Qué pasa si esa mujer realmente está en peligro?». El padre Benito se levantó lentamente, indicando que la conversación había terminado. «Reza por ella, hija. Reza por todos nosotros, y confía en que Dios sabe lo que hace». Mari Carmen salió de la iglesia con más preguntas que respuestas, y con una sensación de abandono que le resultaba más dolorosa que el miedo inicial. Si ni siquiera el sacerdote estaba dispuesto a escucharla, ¿quién lo estaría? De vuelta en su edificio, mientras subía las escaleras hacia su apartamento, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y vio a Teresa Nogales, una de sus vecinas, una mujer de unos 50 años que siempre había sido amable pero distante. Teresa tenía una sonrisa en los labios, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Mari Carmen no había visto antes. «Buenos días, Mari Carmen», dijo Teresa, su voz dulce como miel pero con un trasfondo que resultaba inquietante. «¿Qué tal la fiesta de anoche? Supongo que fue muy educativa». Mari Carmen sintió que su pulso se aceleraba. ¿Cómo sabía Teresa sobre la fiesta? ¿Cómo sabía que ella había estado allí? «Dicen por ahí que viste algo interesante», continuó Teresa, acercándose un paso más. Su sonrisa se amplió, pero no llegó a sus ojos. «Cuidado, Mari. Ya sabes lo que dicen. Las cosas que no terminan bien para quienes hablan demasiado». El tono no era de preocupación amistosa. Era una amenaza, clara y directa. Mari Carmen entendió en ese momento que el silencio que rodeaba a los Llorente
no nacía únicamente del miedo o la ignorancia. Era un silencio activamente protegido, mantenido por una red de conveniencias y beneficios que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Cuando finalmente llegó a su puerta, las manos le temblaban tanto que le costó introducir la llave en la cerradura. Una vez dentro, se recostó contra la puerta cerrada y cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo la situación de Isabel, era todo un sistema diseñado para proteger a aquellos que tenían poder y recursos, sin importar cuáles fueran las consecuencias para los más vulnerables. Estaba tan sumida en sus pensamientos que casi no escuchó los golpecitos suaves en su puerta. Al principio pensó que podría ser Teresa regresando para intimidarla más, pero los golpes eran demasiado débiles, demasiado vacilantes. Cuando abrió la puerta con cautela, se encontró con la última persona que esperaba ver, Inés, la hija menor de los Llorente. La niña de 9 años estaba sola, con sus grandes ojos castaños llenos de lágrimas que luchaba por contener. Su uniforme escolar estaba arrugado, como si hubiera corrido durante mucho tiempo, y sus mejillas estaban coloradas por el esfuerzo y la emoción. «Señora Mari Carmen», susurró la niña, extendiendo una mano temblorosa en la que tenía un papel cuidadosamente doblado. «Mamá me pidió que le diera esto si algún día viera que alguien se daba cuenta». Mari Carmen tomó el papel con manos que le temblaban tanto como las de la niña. Lo desdobló lentamente, y cuando leyó las palabras escritas con letra temblorosa pero desesperadamente clara, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Salva a mamá antes de que sea demasiado tarde. Por favor, ya no puedo más». El martes siguiente, Mari Carmen recibió una llamada que la sorprendió. La voz fría y profesional de la secretaria del doctor Llorente le pedía que pasara por el consultorio para recoger algo importante para la señora Isabel. El consultorio estaba ubicado en una de las zonas más elegantes de Madrid, en un edificio de oficinas donde cada detalle gritaba prosperidad y éxito profesional. La sala de espera era un muestrario de buen gusto. Muebles de cuero italiano, revistas médicas perfectamente alineadas y fotografías del doctor Llorente recibiendo reconocimientos de diversas instituciones. En las paredes colgaban sus diplomas y certificaciones, una exhibición impresionante de credenciales que cualquier paciente encontraría tranquilizadora. Era la imagen perfecta del médico exitoso, el profesional en quien cualquier familia confiaría ciegamente. La secretaria, una mujer de mediana edad con gafas de diseñador y una sonrisa que parecía ensayada, le entregó una pequeña caja blanca sin ningún tipo de identificación visible. El envoltorio era simple, casi rudimentario, lo que contrastaba extrañamente con la sofisticación del consultorio. «Son vitaminas especiales para la señora Isabel», explicó sin levantar la vista de sus papeles, como si fuera una transacción rutinaria más. «Una por día, preferiblemente por la mañana con el desayuno». El doctor fue muy específico. «Es importante que no se salte ninguna dosis». Mari Carmen tomó la caja entre sus manos. Inmediatamente sintió que algo no encajaba. La caja era ligera, demasiado ligera para contener un tratamiento médico serio. Además, no había ningún nombre comercial, ningún sello farmacéutico, ninguna información sobre dosificación o efectos secundarios. Para alguien que había trabajado cuidando ancianos y conocía bien los medicamentos regulares, aquello resultaba extremadamente sospechoso. «¿No hay ninguna receta médica?», preguntó tímidamente, tratando de no sonar desconfiada. La secretaria la miró por primera vez, y Mari Carmen notó algo extraño en sus ojos, una mezcla de incomodidad y advertencia silenciosa. «El doctor se encarga personalmente del tratamiento de su esposa. No necesita recetas adicionales». Durante el trayecto de regreso a la mansión de los Llorente, Mari Carmen no pudo evitar examinar la caja con más detenimiento. Giró el frasco contenido en su interior contra la luz del autobús y descubrió algo que la inquietó profundamente. Había restos de adhesivo en el vidrio, como si alguien hubiera despegado una etiqueta cuidadosamente. Las marcas del pegamento formaban un rectángulo perfecto, donde claramente había estado el rótulo original del medicamento. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de quitar la etiqueta de un medicamento? ¿Qué había en esa información que no debía ser vista? Las preguntas se multiplicaban en su mente como un enjambre de abejas inquietas, y cada una de ellas apuntaba hacia una realidad que no quería aceptar,
pero que se volvía cada vez más evidente. Esa noche, cuando llegó el momento de administrar el medicamento, Mari Carmen se encontró paralizada en la cocina, sosteniendo el frasco entre sus manos temblorosas. Isabel estaba sentada en el salón principal, con esa mirada perdida que se había vuelto habitual en las últimas semanas, esperando pacientemente su vitamina nocturna como una niña obediente. La duda la corroía desde adentro como un ácido. ¿Dar o no dar el comprimido? Si se equivocaba y era realmente una vitamina inofensiva, estaría negando a Isabel un tratamiento que posiblemente necesitaba, pero si tenía razón en sus sospechas, estaría participando activamente en algo terrible. Cuando finalmente se acercó a Isabel con el vaso de agua y la pastilla blanca, sucedió algo que la marcó para siempre. Isabel la miró directamente a los ojos, y por un momento fugaz, su mirada recuperó una claridad aterradora. Era como si alguien hubiera encendido una luz detrás de esas pupilas normalmente apagadas. En esa fracción de segundo, Mari Carmen vio miedo, súplica silenciosa y una lucidez desesperada que le suplicaba sin palabras: «No me hagas tragar esto. Por favor, no me obligues». Pero antes de que Mari Carmen pudiera procesar completamente lo que había visto, escuchó pasos en el pasillo. La presencia de Javier se sintió antes de que apareciera físicamente. Había algo en el aire que cambiaba cuando él se acercaba, como si la temperatura bajara varios grados. «¿Algún problema, María?», preguntó desde el umbral de la puerta, su voz suave, pero con un matiz que no admitía cuestionamientos. Vestía su bata de casa, pero su postura era la de alguien que mantiene control absoluto sobre su entorno. «No, doctor, ningún problema», mintió Mari Carmen, sintiendo cómo la cobardía se apoderaba de ella. «Solo me aseguraba de que la señora Isabel tomara su vitamina». «Perfecto», sonrió Javier, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Estas vitaminas son especiales, María. Mantienen estable su condición. Es muy importante que no se salte ninguna dosis. Su salud depende de ello». La forma en que pronunció condición hizo que Mari Carmen sintiera escalofríos. No sonaba como un médico hablando de un tratamiento rutinario. Sonaba como alguien que mantenía un secreto peligroso bajo control. Esa noche, Isabel tomó el comprimido obedientemente, como había hecho probablemente cientos de veces antes. Mari Carmen se quedó observándola durante los siguientes minutos, documentando mentalmente cada cambio en su comportamiento. Primero, Isabel pareció relajarse gradualmente, como si una tensión invisible se desvaneciera de su cuerpo. Luego, sus párpados comenzaron a pesarle, y su respiración se volvió más lenta y profunda. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, Mari Carmen fue despertada por un ruido extraño proveniente del piso superior. Se levantó silenciosamente y subió las escaleras, siguiendo el sonido hasta el dormitorio principal. Lo que encontró la llenó de un terror que jamás olvidaría. Isabel estaba en la cama, pero su cuerpo se convulsionaba ligeramente. Su respiración era irregular, entrecortada, como si estuviera luchando por mantener un ritmo normal. Sus labios tenían un tinte azulado que Mari Carmen reconoció inmediatamente como señal de falta de oxígeno. No era el sueño tranquilo de alguien que había tomado una vitamina inofensiva. Era el estado de alguien cuyo organismo estaba siendo comprometido por algo mucho más siniestro. Desesperada, Mari Carmen corrió hacia el teléfono del dormitorio. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias, pero antes de que pudiera completar la llamada, una mano fría se cerró sobre la suya, cortando la comunicación. Javier estaba de pie junto a ella, vestido completamente como si hubiera estado esperando exactamente esa situación. Su expresión era serena, casi paternal, pero sus ojos contenían algo que heló la sangre de Mari Carmen. «Baje el teléfono, María», dijo con voz calmada, como si le estuviera pidiendo que apagara una luz. «Lo que está viendo es simplemente un efecto colateral previsto del tratamiento. Todo está bajo control». «Pero señor, ella no puede respirar bien. Necesita ayuda médica». «Yo soy médico», la interrumpió, y por primera vez, su voz llevó un matiz de autoridad que no admitía discusión. «Y le aseguro que mi esposa está exactamente donde necesita estar». Los días siguientes pasaron como una neblina espesa para Mari Carmen. Cada mañana llegaba a la mansión de los Llorente con el estómago revuelto. Cada noche regresaba a su casa con más preguntas que respuestas.
Isabel seguía deteriorándose visiblemente. Su piel había adquirido un tono grisáceo, sus movimientos se habían vuelto aún más lentos, y había momentos en que parecía no reconocer ni siquiera a sus propios hijos. Daniel e Inés, los pequeños Llorente, comenzaron a buscar más frecuentemente la compañía de Mari Carmen. Era como si instintivamente sintieran que ella era la única persona en esa casa que realmente veía lo que estaba pasando. Sus ojos infantiles llevaban una tristeza que ningún niño debería cargar, y Mari Carmen notaba cómo evitaban estar a solas con su padre, siempre encontrando excusas para permanecer cerca de ella cuando él estaba en casa. Fue durante una de esas tardes, mientras realizaba la limpieza rutinaria de la biblioteca del Dr. Llorente, que el destino decidió revelar sus secretos más oscuros. La biblioteca era el sanctum sanctorum de la casa, un espacio donde predominaban los tonos oscuros de madera noble, estanterías que llegaban hasta el techo repletas de tratados médicos, y un escritorio imponente donde Javier solía revisar casos de pacientes y preparar conferencias. Mari Carmen estaba pasando la aspiradora sobre la alfombra persa cuando tropezó con algo extraño. Una de las tablas del suelo de madera se hundió ligeramente bajo su peso, produciendo un sonido hueco que no debería estar ahí. Intrigada, se agachó y presionó la tabla con las manos, descubriendo que estaba ligeramente suelta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Durante años de trabajo doméstico había desarrollado una curiosidad natural por los rincones ocultos de las casas donde trabajaba, pero nunca había encontrado algo que sintiera tan importante. Con cuidado, logró levantar la tabla, revelando un compartimento secreto que claramente había sido creado de manera intencional. Dentro del escondite había una caja metálica de tamaño mediano, del tipo que se usa para guardar documentos importantes. Mari Carmen la sacó con manos temblorosas, sorprendida por su peso. Cuando logró abrirla, lo que encontró la dejó sin aliento. Docenas de cintas de video de formato antiguo, fotografías, documentos médicos escritos a mano, y lo que parecían ser registros detallados de algo que aún no podía comprender completamente. Las cintas estaban etiquetadas con fechas que se remontaban a casi 10 años atrás. Los documentos estaban escritos con la letra inconfundible de Javier, pero contenían anotaciones que parecían más propias de un experimento científico que de un tratamiento médico convencional. Había tablas con dosificaciones, observaciones sobre niveles de docilidad, grados de amnesia temporal y frases que la helaron. Sujeto responde favorablemente a incremento de dosis, períodos de lucidez cada vez más breves, resistencia física en declive según esperado. Con el corazón desbocado, Mari Carmen buscó un aparato donde pudiera reproducir las cintas. En un rincón de la biblioteca, cubierto por una manta, encontró un televisor antiguo con reproductor de video integrado que aparentemente Javier mantenía para revisar material médico antiguo. Insertó una de las cintas más antiguas y presionó play. La pantalla se llenó de estática por unos segundos, antes de que apareciera una imagen granulada pero claramente reconocible. Isabel. Pero una Isabel completamente diferente. Era más joven, o vivamente, pero sobre todo era vibrante, alerta, llena de vida. Tenía el cabello brillante, los ojos despejados, y hablaba con una claridad y firmeza que contrastaba dramáticamente con la mujer quebrada que Mari Carmen conocía. Si alguien encuentra esta grabación, decía Isabel mirando directamente a la cámara, necesito que sepan que no estoy loca, no estoy enferma mentalmente. Mi esposo, Javier Llorente, me está dando algo que me hace perder la memoria, que me hace sentir como si estuviera viviendo en una neblina constante. Lo está haciendo deliberadamente. Mari Carmen tuvo que pausar la grabación porque las manos le temblaban tanto que no podía mantener el control remoto estable. Tenía ante sí una confesión directa, grabada por la propia víctima, de lo que había sospechado pero que había temido creer completamente. Cuando reanudó la reproducción, Isabel continuaba: llevo meses tratando de entender qué me está pasando. Hay días enteros que no puedo recordar. Hay conversaciones que según él tuvimos pero que para mí jamás existieron. He encontrado medicamentos sin etiqueta en mi mesilla de noche. He despertado con moretones que no recuerdo haberme hecho. La voz de Isabel en la grabación se quebró ligeramente, pero continuó con una determinación que partía el alma.
Sé que suena increíble. Sé que nadie me va a creer. Javier es respetado, admirado, considerado un pilar de la comunidad. Pero les juro por la vida de mis hijos que esto es real. Me está destruyendo lentamente. Y no sé por qué. Mari Carmen se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, mientras veía a una mujer que claramente había sabido lo que le estaba sucediendo, que había tenido la lucidez para documentarlo, pero que aparentemente no había logrado encontrar ayuda. En la grabación, Isabel se acercó más a la cámara. Si me pasa algo, si algo me sucede, por favor cuiden de Daniel e Inés. Ellos son inocentes en todo esto. Y por favor, no dejen que Javier, no dejen que él. La imagen se cortó abruptamente, dejando la pantalla en negro. Mari Carmen se quedó sentada en la penumbra de la biblioteca, procesando la magnitud de lo que había descubierto. No era simplemente sospecha o intuición, tenía evidencia concreta, documentada por la propia víctima, de que el doctor Javier Llorente había estado sistemáticamente drogando a su esposa durante años. Pero justo cuando comenzaba a revisar los otros documentos de la caja, escuchó algo que la petrificó: pasos en el corredor principal. Alguien se acercaba a la biblioteca, y por el ritmo pesado y deliberado de las pisadas, reconoció inmediatamente que era Javier. Con movimientos desesperados trató de apagar el televisor y volver a colocar todo en su lugar, pero era demasiado tarde. El compartimento del suelo seguía abierto, la caja metálica estaba visible, y algunas cintas habían quedado esparcidas sobre la alfombra. La puerta de la biblioteca comenzó a abrirse lentamente, y Mari Carmen supo que había llegado el momento más peligroso de su vida. Mari Carmen logró salir de la biblioteca con una excusa improvisada sobre aspirar debajo de los muebles, pero el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Javier podría escucharlo. Afortunadamente, él parecía distraído con una llamada telefónica urgente del hospital, lo que le dio tiempo suficiente para recomponer su fachada de empleada doméstica obediente, pero sabía que no podría mantener esa actuación por mucho tiempo. Durante los siguientes 2 días, Mari Carmen vivió en un estado de tensión constante. Había logrado esconder una de las cintas y algunas de las anotaciones médicas más comprometedoras en su apartamento, pero sabía que necesitaba ayuda profesional para que esas pruebas tuvieran algún valor real. No podía acudir a la policía sin más. ¿Quién iba a creer a una empleada doméstica de Carabanchel por encima de un neuropsiquiatra respetado? Fue su vecina Amparo quien, sin saberlo, le dio la respuesta. Durante una conversación casual en la escalera del edificio, mencionó haber visto en televisión a una periodista que se especializaba en destapar corrupción e injusticias, Aurelia Gómez, conocida por sus investigaciones que habían derribado políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. Esa mujer no le tiene miedo a nadie, había dicho Amparo con admiración. Si hay algo sucio, ella lo encuentra y lo saca a la luz. Mari Carmen pasó toda la noche investigando sobre Aurelia Gómez en la biblioteca pública del barrio. Lo que encontró la llenó de esperanza. Artículos valientes sobre abuso doméstico en familias de élite, investigaciones sobre malpractice médica, exposiciones sobre redes de silencio que protegían a los poderosos. Si alguien podía ayudarla, era ella. El pequeño oficina de Aurelia estaba ubicado en un edificio modesto del centro de Madrid, muy lejos del glamour de las grandes redacciones. El ambiente olía a café viejo, tinta de impresora y el humo persistente de cigarrillos que se filtraba desde otros despachos. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, fotografías de investigaciones anteriores y estanterías repletas de expedientes que parecían contener los secretos más oscuros de la ciudad. Aurelia Gómez era una mujer de unos 45 años, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica y ojos intensamente verdes que parecían capaces de atravesar cualquier mentira. Vestía ropa simple, pero profesional, y tenía esa actitud directa de alguien que ha visto demasiada maldad humana como para sorprenderse fácilmente. Mari Carmen le contó toda la historia desde el principio. La noche en el Círculo de Bellas Artes, las marcas en los brazos de Isabel, las vitaminas sin etiqueta, el descubrimiento del archivo secreto, y finalmente le mostró la cinta que había logrado rescatar. Aurelia escuchó sin interrupciones, tomando notas ocasionales en una libreta gastada. Cuando Mari Carmen terminó su relato y reprodujo parte de la grabación de Isabel,
La periodista se quedó en silencio durante largo rato, mirando la pantalla en negro con expresión inescrutable. «Esto es grave», dijo finalmente, su voz cargada de una seriedad que tranquilizó a Mari Carmen. «Muy grave, pero también es increíblemente peligroso. ¿Me cree?», preguntó Mari Carmen, sintiendo que la esperanza renacía en su pecho. «Por supuesto que te creo», respondió Aurelia sin vacilar. «He visto suficientes casos similares como para reconocer el patrón. El problema no es la veracidad de lo que me estás contando. El problema es la prueba legal que necesitamos para hacer algo al respecto». Aurelia se levantó de su escritorio y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente agitada por lo que había escuchado. Javier Llorente no es un ciudadano cualquiera. Tiene conexiones poderosas, una reputación intachable públicamente y recursos económicos para enterrar cualquier acusación. La grabación que me trajiste es muy antigua, y un buen abogado podría argumentar que fue manipulada o tomada fuera de contexto. Mari Carmen sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. «Entonces, ¿no puede hacer nada?». «No dije eso», replicó Aurelia con firmeza. «Dije que es complicado, pero si realmente está pasando lo que describes, necesitamos evidencia actual, contemporánea. Necesitamos médicos independientes que examinen a Isabel. Necesitamos análisis de esos medicamentos. Necesitamos más testimonios». «¿Y mientras tanto?», preguntó Mari Carmen sintiendo la desesperación apoderándose de ella. «¿Mientras tanto Isabel sigue siendo envenenada todas las noches?». La mirada de Aurelia se endureció, y Mari Carmen vio en sus ojos la misma frustración que ella sentía. «Mira, María del Carmen, voy a ser brutalmente honesta contigo. Si decides seguir adelante con esto, tu vida va a cambiar para siempre. Van a intentar desacreditarte, van a atacar tu reputación, van a hacer que cuestiones tu propia cordura, y no hay garantías de que ganemos. ¿Pero usted me va a ayudar?». Aurelia se detuvo en su caminata y la miró directamente. «Sí, te voy a ayudar, pero necesitas estar completamente segura de que estás dispuesta a pagar el precio, porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás». Mari Carmen asintió con determinación. «Estoy dispuesta». «Muy bien. Voy a hacer copias de todo este material y voy a comenzar una investigación discreta sobre el doctor Llorente. Mientras tanto, tú tienes que ser extremadamente cuidadosa. Actúa como si nada hubiera cambiado. Sigue con tu rutina normal, pero documenta todo lo que puedas. Horarios de medicación, cambios en el comportamiento de Isabel, cualquier conversación extraña que escuches». Cuando Mari Carmen salió de la oficina de Aurelia esa tarde, se sentía como si finalmente hubiera encontrado una aliada en una batalla que había estado peleando sola. Por primera vez en semanas, tenía esperanza real de que Isabel pudiera ser salvada. Pero esa esperanza se desvaneció bruscamente cuando llegó a su apartamento esa noche. La puerta estaba entreabierta, algo que jamás habría dejado así. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta lentamente. Su pequeño hogar había sido registrado meticulosamente. Los muebles estaban en su lugar, pero todos los cajones habían sido abiertos y revisados. La caja de zapatos donde había escondido las copias de los documentos y la cinta adicional había desaparecido completamente. En su lugar, sobre la mesa de la cocina, había un sobre blanco con su nombre escrito en letra elegante. Dentro, una hoja de papel con un mensaje que la heló hasta los huesos. «Déjalo estar, por el bien de tu familia». Mari Carmen se desplomó en una silla, comprendiendo que ya no era simplemente una testigo de algo terrible, ahora era un objetivo. El domingo llegó con una de esas mañanas madrileñas que parecían diseñadas para la contemplación. Cielo despejado, temperatura suave, y las campanas de la parroquia de San Isidro llamando a los fieles con su repique familiar. Pero para Mari Carmen, caminar hacia la iglesia se había convertido en atravesar un campo minado emocional. Desde que había comenzado a hacer preguntas sobre los Llorente, había notado cambios sutiles pero inquietantes en su entorno. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella se acercaba, los saludos habituales se habían vuelto forzados, y había una sensación generalizada de incomodidad cada vez que aparecía en cualquier reunión social del barrio. Esa mañana, la sensación se intensificó dramáticamente. Mientras caminaba por el pasillo central de la iglesia buscando su asiento habitual, pudo sentir físicamente el peso de las miradas. No eran miradas de curiosidad o preocupación,
Eran miradas de juicio, de desaprobación silenciosa, de rechazo colectivo. Se sentó en su banco de siempre, pero inmediatamente notó que las mujeres que habitualmente se sentaban a su alrededor habían elegido otros lugares. Susurros apenas audibles flotaban en el aire. Metida, envidiosa, quiere arruinar a una familia decente. Las palabras llegaban hasta ella como puñaladas envenenadas, cada una más dolorosa que la anterior. Durante la homilía del padre Benito, Mari Carmen sintió que el sermón sobre juzgar al prójimo iba dirigido específicamente hacia ella. El sacerdote hablaba de los peligros de la calumnia, de cómo las lenguas venenosas podían destruir reputaciones construidas con años de trabajo honesto, y de la importancia de la caridad cristiana, que debía impedirnos crear escándalos innecesarios. Cada palabra se clavaba en su conciencia como un clavo ardiente. ¿Era posible que estuviera equivocada? ¿Era posible que su imaginación hubiera transformado situaciones inocentes en conspiraciones siniestras? La duda, sembrada deliberadamente por quienes querían proteger a Javier, comenzaba a hacer su trabajo corrosivo. Al terminar la misa, Mari Carmen intentó escapar rápidamente, pero fue interceptada en los escalones de la iglesia por una mujer elegante que nunca había visto antes. Vestía un traje de chaqueta de color crema, llevaba joyas discretas pero claramente costosas, y tenía esa postura erguida que solo se desarrolla con años de educación en colegios privados. «Señora Ruiz», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «permíteme presentarme. Soy Carmen Llorente de Mendoza, la madre del doctor Javier Llorente». Mari Carmen sintió que el estómago se le contraía. La madre de Javier era una mujer de unos 70 años, pero conservaba una autoridad imponente que hablaba de décadas de influencia social y económica. Su presencia irradiaba poder, el tipo de poder que puede abrir puertas o cerrarlas definitivamente. «Tengo entendido que has estado preocupada por el bienestar de mi nuera Isabel», continuó la mujer con voz suave pero cargada de significado. «Es admirable tu dedicación realmente, pero creo que hay algunas cosas que no entiendes completamente sobre la situación». Mari Carmen quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había algo en la presencia de esa mujer que la intimidaba más de lo que había esperado. «Mi hijo es un hombre bueno», prosiguió Carmen Llorente, «un profesional respetado que ha dedicado su vida a ayudar a otros. Isabel ha tenido problemas durante años, problemas que requieren tratamiento médico especializado y discreción familiar. ¿Entiendes lo delicado de la situación?». La mujer se acercó un paso más, y Mari Carmen pudo oler su perfume caro, un aroma que parecía diseñado para recordarle la diferencia de clase social que las separaba. «He escuchado rumores perturbadores sobre conversaciones que has tenido con ciertas personas del mundo del periodismo», dijo Carmen, y Mari Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. «Esto me preocupa mucho, querida. Los malentendidos pueden causar daño irreparable a familias enteras». Entonces, la mujer hizo algo que Mari Carmen no esperaba. Abrió su bolso de cuero y sacó un sobre grueso. «Mira, sé que tu trabajo como empleada doméstica no debe ser fácil económicamente. Sé que probablemente tienes preocupaciones financieras, gastos, quizá deudas. Mi familia estaría encantada de ayudarte con una compensación por tus servicios excepcionales». Mari Carmen miró el sobre, y por el grosor podía deducir que contenía una cantidad considerable de dinero. Era probablemente más de lo que ganaba en 6 meses de trabajo. Por un momento, sintió la tentación real. Podría tomar ese dinero, mudarse a otro barrio, olvidarse de toda esta pesadilla y dejar que otros se encargaran de sus propios problemas. Pero entonces, recordó la mirada desesperada de Isabel, los ojos aterrorizados de Inés, la grabación donde una mujer lúcida suplicaba que alguien la creyera. Recordó por qué había empezado todo esto. «No, señora», dijo finalmente, su voz temblorosa pero firme. «No estoy interesada en su dinero». La expresión de Carmen Llorente cambió instantáneamente. La máscara de amabilidad maternal se desvaneció, revelando algo mucho más frío y calculador. «Esa es una decisión muy tonta, querida», dijo con una voz que había perdido toda pretensión de calidez. «Muy tonta y muy peligrosa». Sin decir más, Carmen Llorente guardó el sobre en su bolso, se ajustó los guantes de cuero
y se alejó con pasos decididos hacia un Mercedes negro que la esperaba en la esquina. Mari Carmen se quedó inmóvil en los escalones de la iglesia, sintiendo que acababa de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. El resto del día transcurrió en una atmósfera surreal. Las miradas hostiles se multiplicaron, los susurros se volvieron más audibles, y Mari Carmen comenzó a entender que no solo estaba enfrentando a una familia poderosa, sino a toda una comunidad que había decidido cerrar filas alrededor de su benefactor. Por la tarde, mientras tendía ropa en el pequeño patio de su edificio, se acercó Teresa Nogales con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. «Ay, Mari Carmen», suspiró teatralmente. «¿Pero qué estás haciendo, mujer? Todo el barrio está comentando tus aventuras». «¿Mis aventuras?», preguntó Mari Carmen, aunque ya sabía lo que vendría. «Bueno, ya sabes, eso de andar inventando historias sobre el doctor Llorente. La gente dice que estás celosa de la vida que tienen los señores, que quieres llamar la atención causando problemas». Mari Carmen sintió que la rabia subía desde el estómago hasta la garganta. «No estoy inventando nada, Teresa. Hay cosas que están pasando en esa casa que... ¡Basta ya!», la interrumpió Teresa con voz más alta de lo necesario, asegurándose de que otros vecinos pudieran escuchar. «Deja de difamar a gente decente. El doctor Llorente ha ayudado a medio barrio. ¿Quién te crees que eres para andar esparciendo mentiras sobre él?». La confrontación atrajo la atención de otros residentes del edificio. Mari Carmen vio caras conocidas asomándose por las ventanas, todas con expresiones que iban de la curiosidad morbosa al juicio abierto. Se dio cuenta de que estaba siendo convertida en espectáculo público, en el chisme del barrio, en la mujer problemática que no sabía mantener la boca cerrada. «No son mentiras», murmuró, pero su voz se perdió entre los murmullos crecientes de desaprobación. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó golpes suaves pero insistentes en su puerta. Al principio pensó ignorarlos, temiendo que fuera otra confrontación con vecinos hostiles, pero los golpes continuaron, acompañados de voces infantiles que susurraban su nombre. Cuando abrió la puerta, encontró a Daniel e Inés Llorente parados en el pasillo, con los ojos rojos de llorar y ropa de dormir arrugada. Habían corrido desde su casa, descalzos, en plena madrugada. «Señora Mari Carmen», sollozó Inés aferrándose a su pierna. «Papá dijo que va a cambiar las medicinas de mamá mañana. Dice que esta vez va a ser diferente, que va a ser más fuerte». Daniel, tratando de ser valiente a sus 12 años pero con la voz quebrada por el miedo, añadió: «Mamá no va a poder resistir más. Esta tarde casi no podía caminar». Y papá solo sonreía. «Tenemos miedo de que... No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Mari Carmen entendió que los niños habían venido a ella como último recurso, que habían arriesgado todo para advertirle que el tiempo se estaba agotando. Los abrazó contra su pecho, sintiendo cómo sus pequeños cuerpos temblaban de terror y agotamiento. En ese momento supo que ya no importaban las amenazas, el rechazo social o su propia seguridad. Dos criaturas inocentes le estaban confiando la vida de su madre, y ella no podría vivir consigo misma si no hacía todo lo posible para salvarla. Las siguientes horas fueron las más angustiosas en la vida de Mari Carmen. Después de llevar a Daniel e Inés de vuelta a su casa con la excusa de que habían salido a buscar a un gato perdido, se quedó despierta toda la noche elaborando un plan que podría ser tanto la salvación de Isabel como su propia perdición. Sabía que tenía una sola oportunidad. Si Javier realmente pensaba aumentar la dosis de lo que le estaba dando a Isabel, como habían dicho los niños, entonces el próximo día podría ser el último en que ella tuviera la posibilidad de actuar. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que ni siquiera el mejor abogado del mundo pudiera desacreditar. A las 6 de la mañana, Mari Carmen llegó a la mansión de los Llorente como si fuera un día de trabajo normal. Javier ya se había marchado al hospital para una cirugía programada temprano, lo que le daba varias horas de ventaja. Había esperado precisamente esta oportunidad, un día en que él estuviera ausente el tiempo suficiente para permitirle investigar sin ser detectada. Lo primero que hizo fue buscar nuevos frascos de medicamentos. Sabía que Javier era meticuloso y organizador, por lo que probablemente tendría preparado con anticipación todo lo que planeaba usar. Revisó sistemáticamente su oficina privada, el botiquín del baño principal,
e incluso un armario cerrado con llave que logró abrir usando horquillas del cabello. En el armario encontró lo que buscaba: 3 frascos nuevos, todos sin etiqueta, todos con el mismo aspecto sospechoso que ya conocía. El olor que emanaba cuando los abrió era diferente esta vez, más intenso, más químico. Sus instintos le decían que esas pastillas eran considerablemente más peligrosas que las anteriores. Con manos temblorosas, tomó fotografías de los frascos con su teléfono móvil, documentando cada detalle: el color de las píldoras, la textura, la ausencia de cualquier identificación farmacéutica. Luego tomó una decisión que sabía que era arriesgada pero necesaria. Se llevó uno de los frascos completo. Si algo le pasaba a Isabel, al menos tendría una muestra del veneno que la había matado, pero su plan se complicó dramáticamente cuando escuchó un grito ahogado proveniente del dormitorio principal. Corrió escaleras arriba y encontró una escena que la llenó de horror. Isabel estaba inconsciente en el suelo junto a su cama, con el cuerpo convulsionándose ligeramente. Su rostro tenía un color grisáceo enfermizo, y sus labios mostraban esa tonalidad azulada que Mari Carmen había aprendido a reconocer como signo de intoxicación grave. «Señora Isabel», gritó, arrodillándose junto a ella y tratando de encontrarle el pulso. Los latidos eran erráticos, débiles, como si el corazón estuviera luchando contra algo que lo estaba envenenando sistemáticamente. En ese momento, Mari Carmen tomó la decisión más importante de su vida. Sacó su teléfono móvil y comenzó a grabar. Si no podía salvar a Isabel, al menos documentaría lo que le estaba pasando. La cámara capturó el estado lamentable de la mujer, su respiración laboriosa, los temblores involuntarios que sacudían su cuerpo. «Hoy es lunes, 15 de octubre», dijo Mari Carmen hacia la cámara, su voz temblorosa pero determinada. «Isabel Llorente está inconsciente después de tomar medicamentos que su esposo le ha estado dando sin identificación médica apropiada. Su condición es crítica y su esposo ha prohibido llamar a servicios médicos de emergencia». Mientras grababa, Isabel abrió los ojos momentáneamente. Su mirada era de puro terror, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Sus labios se movieron, tratando de formar palabras, pero solo salieron sonidos ininteligibles. Mari Carmen se acercó más con el teléfono. «Isabel, si puede oírme, trate de hablar. Dígame qué le está pasando». Con un esfuerzo sobrehumano, Isabel logró susurrar algo apenas audible. No puedo parar. Ayuda. Fueron las últimas palabras coherentes que Mari Carmen escucharía de ella. De repente, el sonido de una puerta cerrándose en el piso inferior hizo que el corazón de Mari Carmen se detuviera por completo. Javier había regresado, y por el tiempo transcurrido, era demasiado temprano para hacer una vuelta normal de su turno en el hospital. Los pasos en la escalera eran deliberados, calculados, como si él supiera exactamente lo que iba a encontrar. Mari Carmen siguió grabando, sabiendo que probablemente estaba documentando los últimos momentos de su propia seguridad. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, y Javier apareció en el umbral. Vestía su bata médica blanca impecable, pero su expresión era más fría de lo que Mari Carmen había visto jamás. No parecía sorprendido por encontrar a su esposa inconsciente en el suelo. Parecía molesto por encontrar a Mari Carmen documentando la escena. «¿Qué cree que está haciendo?», preguntó con voz peligrosamente calmada, acercándose lentamente hacia ella. Mari Carmen mantuvo el teléfono apuntando hacia él, el pulso acelerado pero la determinación intacta. «Estoy documentando lo que le está haciendo a su esposa. Deje ese teléfono y aléjese de Isabel», ordenó. Pero Mari Carmen no se movió. «No», dijo sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Esta vez no voy a quedarme callada. Esta vez el mundo va a saber qué clase de monstruo es usted». Javier se detuvo a menos de 2 metros de ella, y Mari Carmen pudo ver en sus ojos algo que la aterrorizó más que cualquier amenaza verbal: la completa ausencia de humanidad. Era la mirada de alguien que había cruzado líneas morales tan profundas que ya no había vuelta atrás. «María», dijo con una sonrisa que no tenía nada de humano, «creo que no entiende en qué se ha metido». El vídeo que Mari Carmen grabó esa tarde cambió todo en cuestión de horas. Aurelia Gómez, la periodista, no perdió tiempo en distribuirlo a varios medios de comunicación simultáneamente, asegurándose de que ninguna presión externa pudiera enterrarlo. Para las 8 de la noche, las imágenes de Isabel inconsciente, la confesión de Mari Carmen y, sobre todo,
La reacción fría e incriminatoria de Javier ante la situación corrían por toda España como un incendio imparable. No había forma de desmentir lo que millones de personas podían ver con sus propios ojos. Un médico respetado, negándose a proporcionar ayuda médica a su esposa, mientras ella se desvanecía por una sobredosis de medicamentos no identificados. Las imágenes eran tan perturbadoras, tan obviamente auténticas, que ni el mejor equipo de relaciones públicas del mundo habría podido crear una explicación convincente. La Policía Nacional se vio obligada a actuar esa misma noche. Javier fue arrestado en su propia consulta médica mientras intentaba desesperadamente destruir documentos comprometedores. Los agentes encontraron suficiente evidencia en su oficina como para sostener acusaciones por abuso doméstico, suministro no autorizado de sustancias controladas y negligencia médica criminal. Los análisis toxicológicos de las muestras que Mari Carmen había preservado revelaron una mezcla letal de sedantes, relajantes musculares y compuestos que causaban pérdida progresiva de memoria. Era un cóctel diseñado no para curar, sino para convertir a una persona vital en un vegetal humano dócil y dependiente. Isabel fue inmediatamente trasladada al Hospital Universitario La Paz, donde un equipo de especialistas comenzó el largo proceso de purgar su sistema de años de envenenamiento sistemático. Los médicos se mostraron cautos sobre su recuperación. El daño neurológico era extenso, aunque no necesariamente irreversible, pero los verdaderos secretos de la familia Llorente no se revelaron hasta que la justicia comenzó a investigar más profundamente. Lo que encontraron superó incluso las peores sospechas de Mari Carmen. Javier no había empezado a drogar a Isabel por crueldad o control psicológico, como inicialmente se pensó. La motivación era mucho más siniestra y calculada. Durante la investigación, salió a la luz que Isabel había heredado una fortuna considerable de sus padres, incluyendo propiedades en Madrid, Valencia y las Islas Canarias. Según la documentación encontrada en la caja fuerte privada de Javier, él había estado sistemáticamente transfiriendo esos bienes a su nombre mediante poderes legales que Isabel había firmado durante sus periodos de mayor sedación. El plan era perfecto en su simplicidad diabólica: mantener a Isabel lo suficientemente incapacitada como para controlar sus decisiones financieras, pero lo suficientemente funcional como para aparecer en público ocasionalmente y mantener la fachada de un matrimonio normal. Una vez que hubiera transferido completamente su herencia, muy probablemente habría sufrido un accidente doméstico o una sobredosis accidental. Daniel e Inés fueron puestos bajo custodia temporal de los servicios sociales mientras se determinaba su futuro. Las investigaciones revelaron que ambos niños habían estado viviendo en estado de terror constante, sabiendo instintivamente que algo horrible le estaba pasando a su madre, pero sin poder comprenderlo o detenerlo. La reacción pública fue devastadora para todos los que habían apoyado o protegido a Javier. El padre Benito fue trasladado discretamente a otra parroquia, después de que se revelaran las donaciones generosas que había recibido a cambio de su silencio. Varios políticos y médicos que habían avalado públicamente a Javier se vieron obligados a renunciar o enfrentar investigaciones por complicidad. Pero para Mari Carmen, la satisfacción de haber expuesto la verdad estaba mezclada con una tristeza profunda que no había anticipado. Isabel sobrevivió, pero la recuperación fue lenta y dolorosa. Durante meses, apenas podía recordar quién era, dónde estaba o qué había pasado durante los años de su martirio químico. 6 meses después de la detención de Javier, Isabel pudo finalmente escribir una carta de agradecimiento a Mari Carmen. La letra era temblorosa, la gramática a veces confusa, pero el mensaje era devastadoramente claro. María del Carmen, no recuerdo muchas cosas de los últimos años, pero recuerdo tu cara la noche de la fiesta. Recuerdo que fuiste la única que me vio realmente. Si algún día mis hijos me preguntaran quién los salvó, les diré que fuiste tú. No solo nos salvaste a nosotros, salvaste la verdad. Al final de la carta, Isabel había añadido una línea que Mari Carmen leería una y otra vez durante los años siguientes. La culpa nunca fue mía, y ahora el mundo lo sabe. Daniel e Inés fueron eventualmente devueltos a su madre cuando ella estuvo lo suficientemente estable para cuidarlos. La familia se mudó a una casa más pequeña en las afueras de Madrid,
lejos de los recuerdos de la mansión donde habían sufrido tanto. Los niños necesitaron terapia psicológica durante años, pero gradualmente lograron reconstruir una relación saludable con su madre recuperada. Javier fue condenado a 20 años de prisión por múltiples cargos. Durante el juicio, nunca mostró remordimiento genuino. Su principal preocupación parecía ser la pérdida de su reputación profesional y social. En sus declaraciones intentó presentarse como un esposo dedicado que había estado tratando de ayudar a una esposa mentalmente inestable, pero las evidencias eran demasiado abrumadoras para sostener esa narrativa. Mari Carmen nunca regresó a trabajar como empleada doméstica. La publicidad del caso la había convertido en una figura pública involuntaria, y aunque muchos la admiraban por su valor, otros la seguían viendo como una perturbadora de la paz social. Aurelia Gómez le ofreció trabajo como investigadora para casos similares, y Mari Carmen aceptó, descubriendo que tenía un talento natural para detectar situaciones de abuso que otros pasaban por alto. Años más tarde, cuando los periodistas le preguntaban qué había aprendido de toda esa experiencia, Mari Carmen siempre daba la misma respuesta. Aprendí que el silencio puede matar tanto como el veneno. Aprendí que no importa cuán pequeña o invisible te sientas, siempre tienes el poder de ser la voz de alguien que no puede hablar por sí misma. En su pequeño apartamento de Carabanchel, que nunca cambió por uno más lujoso a pesar de las ofertas que recibió después del juicio, Mari Carmen guardaba una fotografía que Isabel le había enviado el día que salió del hospital. En la imagen, Isabel sonreía débilmente pero con ojos claros y conscientes, abrazando a Daniel e Inés en un jardín lleno de sol. Al reverso de la fotografía, Isabel había escrito: "Para Mari Carmen, la mujer que se negó a ser invisible". Y así terminó la historia de Mari Carmen, una mujer que demostró que el valor no tiene que ver con el dinero que tienes en el banco o el apellido que llevas, sino con la fuerza que encuentras dentro de ti cuando alguien más no puede defenderse por sí mismo. Ella era solo una empleada doméstica, invisible para la sociedad, pero se convirtió en la voz más poderosa de todas, la voz de la verdad que se niega a callarse. ¿Cuántas veces hemos visto algo que sabíamos que estaba mal, pero decidimos mirar hacia otro lado porque era más cómodo, más seguro? ¿Cuántas veces hemos elegido nuestro silencio por encima del sufrimiento ajeno? Mari Carmen nos enseña que a veces ser invisible es precisamente lo que te da el poder de ver lo que otros no quieren ver. Nos enseña que no importa cuán pequeño te sientas en este mundo, siempre tienes la capacidad de ser el héroe en la historia de alguien más. Isabel recuperó su vida, sus hijos recuperaron a su madre, y la justicia prevaleció. Pero todo eso fue posible porque una mujer ordinaria decidió hacer algo extraordinario, porque entendió que el silencio puede matar tanto como el veneno, y que a veces la única diferencia entre la vida y la muerte de una persona es alguien que se atreva a romper ese silencio. La pregunta que nos queda es, si tú hubieras estado en el lugar de Mari Carmen, ¿habrías tenido el valor de actuar? Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, compártela con alguien que necesite recordar que siempre puede hacer la diferencia, y suscríbete porque tenemos muchas más historias que te harán reflexionar sobre la vida. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos estás acompañando?